Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre eso que nos caracteriza como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien. ¿Qué tal tu día? Bien, creo que un poco más tranquilo que la vez pasada. Yo también. A todos los que nos escuchan, estamos hablando sobre la ansiedad y justamente en la sesión pasada comentaba que hacer la primera emisión y tratar de que todo salga bien y demás, sí me descubrí un poco ansioso, pero creo que a lo largo de la misma sesión lo logré resolver y ahorita honestamente me siento más cómodo, creo que esa sea la palabra. Ok, eso es bueno. Digo, estamos tratando el tema y como que sí. El nerviosito de empezar algo nuevo siempre va a estar presente, yo creo, ¿no? En cualquier situación. Pero es interesante recordar que hay cosas que hacemos porque queremos y que podemos disfrutar de estas nuevas experiencias, ¿no? Sí, no, sí, y hay situaciones que quizás no son de nuestro agrado, como hacer exámenes o entrevistas de trabajo o enfrentar un problema. Sin embargo, pues forman parte de la vida, ¿no? O sea, creo que justamente son esas experiencias que nos confrontan un poco, que nos hacen crecer, ¿no? Y que nos hacen descubrir cosas que desconocíamos que podíamos hacer. O la primera vez, como O la la vez primera pasada, que vez. queríamos que todo saliera perfecto y de repente todo lo que planeamos y vimos que ya estaba listo, empezamos a ver como que, ah, sí, qué bonito. Uy, es la primera vez y nervio inmediatamente, ¿no? Ay, éramos primerizos. En fin, bienvenidos. Y pues bueno, estábamos hablando de la ansiedad. Y no sé, me gustaría recapitular un poquito como qué es la ansiedad. O sea, creo que por ahí tenemos unas definiciones. Fíjate que dentro de lo que estuvimos leyendo, vimos que el término ansiedad proviene del latín ansietas, congoja o aflicción, y que consiste en un estado de malestar psicofísico caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desasiego ante lo que se vivencia como una amenaza inminente y de causa indefinida. La diferencia básica entre la ansiedad normal y la patológica es que a esta última se basa en una valoración irreal o distorsionada de la amenaza. Cuando la ansiedad es muy severa y aguda, puede llegar a paralizar al individuo, transformándose en pánico. Hasta descansé, ¿vieron? Que conste que no estoy nervioso esta vez, solo me quedé reflexionando mucho en los datos que dimos la vez pasada, ¿no? Que hablábamos de millones a nivel mundial en el 2001 y que decíamos que aquí en México, bueno, con este tema de la pandemia, seguramente los números no se quedaron pequeños, ¿no, Iván? Sí, sí. Creo que con la pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir, o sea, los niveles de ansiedad se dispararon de forma general. De forma personal, tengo un familiar que, pues, por sus oportunidades de vida, se pudieron literal recluir, pero literal recluir me refiero que llevan casi año, 10 meses sin salir de su casa. O sea, porque viven con el temor y la zozobra de que tal vez al salir se expongan ellos y expongan al resto de la familia. Y pues bueno, ¿no? O sea, son formas que la pandemia nos ha enfrentado y pues cada uno lo hemos tratado de resolver de la mejor manera, ¿no? Claro, y como tú dices, tú tienes una referencia en contexto de alguien que se pudo recluir. Que yo creo que al final de cuentas la emoción y la sensación de la situación de riesgo que está viviendo es muy similar a todos aquellos que van día a día a trabajar y dicen, híjole, creo que hoy puede ser el día que me contagie, ¿no? Que voy en el transporte al trabajo a traer algo para la casa y en el proceso y en el trayecto hay una situación que uno percibe como posibilidad de riesgo, ¿no? Digo, hoy hablamos de pandemia, alguien podría decir inseguridad o podría decir enfermedad, no sé, pero esa sensación no está nada padre en cualquier contexto y en ninguna persona. Sí, regresando un poco a las definiciones, en 1987 unos investigadores que se llaman
Kirakao y Sutcliffe decían que la ansiedad es una respuesta con efectos negativos que va acompañada de cambios fisiológicos potencialmente peligrosos, ¿no? O sea, porque hay un incremento de la tasa cardíaca, hay sudoraciones, hay una incapacidad para poder concentrarse y reflexionar, lo cual en una verdadera situación de peligro, pues puede atentar con nuestra vida, ¿no? Y bueno, ahorita mencionamos 2021 y la pandemia, pero también Lázaro en 1976 mencionaba que la ansiedad es un fenómeno que se da en todas las personas y que bajo condiciones normales mejora el rendimiento y la adaptación al medio social, laboral o académico. Tiene la importante función de movilizarnos frente a situaciones amenazantes o preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para evitar el riesgo. Se parece a esto de pandemia, ¿verdad? Claro, neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo adecuadamente. Y creo que esta es la parte que no mencioné la vez pasada, ¿no? O sea, la ansiedad tiene un cuadro positivo, que es como ser una respuesta que nos permita dar o resolver de la mejor forma una situación que íbamos. Sin embargo, cuando las respuestas se vuelven patológicas o la ansiedad se vive durante tiempos prolongados, como veamos la sesión pasada, ya estamos hablando de trastornos, ¿no? Donde hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, de trastorno de pánico, pero creo que hay más, ¿no? O sea, están las fobias, no sé qué puedas compartir al respecto. Fíjate que un poquito antes de llegar a las fobias, te quería compartir de a veces cuando tenemos en contexto algo y nos basamos, por supuesto, en ese contexto. Recuerdo una situación donde una persona muy allegada me dijo, ¿sabes qué? Mi hijo tiene un trastorno. Y me lo dijo así como que con letras lúgubres y la sensación y ya sabes, algo raro y feo estaba pasándole a su hijo. Y entonces yo le dije, no, pues sabes qué, pues sería interesante, déjame platicar con tu niño, déjame ver qué estás viendo y pues te comparto mi punto de vista. Entonces ya me empezó a decir que sí, y llegó el día, conocí al niño, un niño hermoso de 10 años. Y el dichoso trastorno era porque el niño no prestaba atención. Y luego resultó que tenía efectivamente el trastorno por déficit de atención, que no le habían explicado a la mamá y que ella pues oyó trastorno y pensó que el niño estaba sufriendo todo y le iba a pasar de todo lo malo, ¿no? Entonces platicando con ella le dije, mira, revisa sus pupilas, no puede sostener la atención, no nada más es algo de que, ay, pasó algo y me distraje. El niño, su cuerpo no puede prestar atención, biológicamente ya hay una alteración. A eso esta persona no te supo explicar, pero ese es su trastorno. Algo en su cuerpo está reaccionando de manera diferente a lo que reaccionamos todos los demás y necesita ayuda. Tiene un trastorno, necesita ayuda. El resumen afortunadamente es que recibió atención, le dieron su medicamento porque necesitaba medicamento. Y antes del año el niño iba súper bien en la escuela, mantenía la atención. Es uno de esos casos exitosos donde la intervención resultó oportuna y a medida del niño. Tan así que a los 2 años de diagnosticado, el niño se fue retirando del apoyo médico, ¿no? Y hoy por hoy tiene un desarrollo sobresaliente, es un niño académico exitoso, el niño es feliz, juega bien con todos sus amiguitos, socializa. A veces trastorno nos suena una palabra muy grande. Yo creo que en lo personal me gustó compartirles esta experiencia pensando en que trastorno a veces puede ser algo grave que puede ser atendido por un especialista y nos puede dejar con la satisfacción de haberlo hecho bien y a tiempo. No siempre tenemos un mal contexto y un mal resultado. Yo creo que sería interesante. Sí, o sea, es como, ok, ahorita estamos hablando de ansiedad y posibles trastornos de ansiedad. Sin embargo, el reconocernos dentro de un cuadro así no significa que ya estemos destinados, ¿no?, a vivir de esta manera siempre. Creo que la experiencia que nos compartes es muy significativa porque nos enseña que un tema tratado en tiempo y forma pues puede concluir en algo muy positivo y sobre todo quizás en recuperar nuestra forma de vivir, ¿no? Por ahí no recuerdo dónde o quién me dijo, pero alguna vez leí que
muchas veces las personas nos acostumbramos a vivir con un dolor o con una forma que no siempre fue así, ¿no? No sé, me quedo pensando en las uñas enterradas, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no vivimos o no padecemos de este tema y vivimos de alguna forma sufriendo siempre que la uña crece? Y es todo un tema, o sea, realmente duele mucho. O sea, yo a raíz de un accidente empecé con ese tema, pero yo no me quedé ahí. O sea, yo dije, bueno, antes no tenía uñas enterradas, ahora las tengo, pero yo no quiero vivir toda mi vida con uñas enterradas. Y eso me llevó a investigar, llegué con un pedicurista y él me hizo un tratamiento no invasivo, no hubo cirugía, pero con un tratamiento que ayudó justamente a resolverlo. Y ahora aprendí dos cosas, ¿no? Uno, a cortarme bien las uñas. Y dos, a evitar justamente ese escenario donde la uña se me puede enterrar. Claro. Entonces, tomando este tema y la experiencia que tú nos compartes, creo que algo que sería bueno que ustedes que nos escuchan se queden es, aunque hablemos de un trastorno, aunque ustedes se puedan identificar con un trastorno o que identifiquen que alguien pudiera tener un trastorno cerca de ustedes, no significa que, o sea, ya no hay más que hacer. Al contrario, es el punto de partida para descubrir qué se puede hacer. Claro, y digo, es bien interesante revisar qué estamos tratando de proporcionarles, porque nosotros nos vamos a revisar bibliografías, mencionábamos algunos estudios, y seguramente vamos a seguir en nuestro proceso de formación tratando de traerles datos válidos o relevantes que les ayuden o les apoyen en esta búsqueda, ¿no? Tratando de encontrar algo en donde ustedes puedan reflexionar y ver, bueno, en cada contexto, como decíamos, es distinto. Pero no se queden con el estigma de la palabra trastorno o de cualquier palabra, ¿no? Sí, Busquen una alternativa, acérquense, hay especialistas, habemos gentes que estamos tratando de aportar algo y seguramente encontrarán una buena alternativa a medida. Puede ser con un psiquiatra, puede ser con un psicólogo, puede ser con un terapeuta holístico, puede ser... Hay tantas alternativas que yo creo que la peor alternativa es no buscar una. sí, quizás no hacer nada. Exacto. Y bueno, Fede, retomando un poco quizás así el tema de definiciones y posibles trastornos por ansiedad, la vez pasada comentábamos que las fobias también son como entran dentro de estas clasificaciones y tenemos quizás tres fobias, ¿no? Una sería la agorofobia, otra la fobia social y la fobia simple, ¿no? La fobia simple se relaciona un miedo persistente a un evento o a un objeto, ¿no? Yo Es ya correcto. platicaba el tema de mi mamá y los roedores, ¿no? O sea, no puede ver roedores porque se histeriza o sea, y pierde el control, ¿no? En fobias sociales, pues es como esta ansiedad que se deriva cuando una persona se expone a muchas otras o se siente observada, ¿no? No sé, quizás al exponer. O en una junta con el jefe, con los compañeros, cuando todo el mundo nos ve, pudiera ser como un ejemplo, como leve, ¿no? Pero ya en un leve, en un grado más fuerte, sí puede traernos problemas, ¿no? O sea, imagínate una persona que tiene esta fobia y le cuesta trabajo exponerse a otras personas y es candidato para ser ascendido, pero cuando le piden, oiga, tiene que hacer esta junta o preparar esta reunión para presentar, bla, 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 y va a ser el momento fulminante de su carrera, pues resulta que solito se mete el pie, todo sale mal, la información no la da correctamente, y entonces esa oportunidad laboral la pierde, ¿no? Por un tema de este estilo. O sea, creo que ahí es donde justamente es importante que cada quien se revise, vea estas partes y las atienda, ¿no? Para justamente no perdernos esas oportunidades que la vida nos trae. Y en cuanto a agorafobia, es pues la ansiedad derivada de estar en un lugar no familiarizado o usar transportes, ¿no? Como desconocidos. Yo Yo creo que nunca he tenido esa sensación. Al contrario, a mí me gusta mucho ir a lugares que desconozco. Alguna vez el Dalai Lama, entre tantas cosas que comparte, una vez dijo, no, procura al menos una vez al año probar algo que nunca habías probado, conocer a alguien que no conocías e ir a un lugar que no conocías. Fíjate bien que cuando estamos revisando todo esto, hay dos temas que a mí me gustan mucho platicar. Uno es
en relación a las obsesiones, ¿no? Que habla de ideas persistentes, pensamientos, que parecen carecer de sentido, pero invaden la conciencia de manera como la violencia, la contaminación, incluso la duda entra dentro de esta categoría de obsesiones. Y las compulsiones. Antes de hablarle de las compulsiones me recordé de algo. Fíjate, Iván, que cuando entré a la carrera de psicología, me pasaba algo muy particular. Con el estrés, yo tenía una compulsión muy rara, que mi maestra de psicología teórica se quedaba así como que está pasando, ¿no? Y yo me daba cuenta de su cara de algo le está pasando, ¿no? Entonces hice una exposición y en la segunda exposición no se quedó con nada. Y si te puedo preguntar algo, sí. Cuando estás exponiendo y hablando y esto, ¿te pones nervioso? Y yo, sí, mucho. ¿Y qué vas a hacer? Porque pues, vas empezando la carrera, es tu segunda exposición, no sé cuántas te toquen tener en la carrera, pero te aseguro que van a haber muchas. Y yo, ¿cómo por qué? ¿No te has dado cuenta? Y yo, si me ayuda un poco, creo que le puedo dar una respuesta. Entonces ya me hizo ver que con mi estrés, mis nervios me traicionaban y entonces cambiaba los acentos de una palabra. Si en vez de decir comprensión, yo decía comprensión. Y entonces el estrés se volvía algo loco y en mi mente se oía normal y la palabra era correcta, pero la acentuación de las palabras cambiaban. Y entonces ella se quedaba así como que es broma, lo está haciendo a Es que no propósito. es mexicano. Sí, y esa cara de la profesora, la recuerdo con mucho cariño, por cierto, me dijo, pues Saludos. me encantaría que lo veas como una oportunidad. O sea, ya te hice ver qué está pasando. Yo creo que es algo muy raro, pero no te preocupes de la respuesta. Busca una alternativa y dale una solución. Hoy, en esta distancia, me acuerdo de que era una compulsión que tiene que ver con conductas repetitivas, irracionales, que de alguna manera se sienten obligados a realizar, aunque ni siquiera se reconozca su finalidad y que puede ser como contar pasos o ver figuras en la pared, lavarse las manos, tocar todas las piezas, o como en mi caso, cambiarle los acentos, ¿no? Y era muy curioso porque mis compañeros de clase pues me veían así como que era una dinámica que los hacía que ellos regresaran la atención a mi exposición y el contenido, cuando en realidad era algo que se clasifica dentro de este rubro como una compulsión. Digo, es una experiencia para mí divertida y hoy en el paso del tiempo pues se me hace hasta parte de una broma, pero fue muy real. Sí, bueno, ya que estás platicando, quizás yo podría decir que compulsiones, quizás yo tengo un poco por el orden. Soy alguien que, bueno, es que ya no sé, porque también cuando tú hablas de que alguien disfruta algo, ya no se clasifica como compulsión. Exacto. Pero, por ejemplo, tú me pones frente a un librero donde los libros están en desorden, fuera de tamaño, unos verticales, otros horizontales y así. Tengo esta tendencia a querer organizarlos. O sea, y el organizarlos, el irlos poniendo un orden por tamaño, por colores, por año, qué sé yo, me causa cierto placer. O sea, eso ya es algo que yo vi, descubrí de mí, lo acepto, lo abracé, pero sí es una compulsión. O sea, yo si veo algo en desorden, me cuesta trabajo dejarlo así. Y fíjate, Iván, que cuando hablamos acerca de compulsiones en adultos, se menciona que es muy frecuente que las personas se den cuenta, es decir, no lo perciben, la están viviendo pero no la perciben. Y empieza a cambiar y empieza a modificarse cuando el adulto empieza a percibirlo. Obviamente con un poco de trabajo la compulsión cambia y entonces empieza a tener otros matices, ¿no? Ok. Comer compulsivo, tener una actividad sexual, jugar, beber, no son compulsiones porque las actividades sí pueden generar placer, Ok. ¿ok? Entonces, más bien la compulsión tiene una consecuencia cuando se intenta resistir a la compulsión, ¿no? Y en algunos casos puede ser detonante de la ansiedad, una detonante directa, ¿va? Este, mm, Algo que mencionamos la sesión pasada era el tema como de los traumas, ¿no? O sea,
el otro día, por ejemplo, ahí donde yo, en la casa de ustedes, se metieron al patio y digo, es una experiencia, pues hasta eso bastante noble, pero se metieron al patio en la noche, y se robaron mi bicicleta. Perdón, es una experiencia noble para ti porque no tuvo consecuencias, porque se oyó así como que es una actividad, fue algo noble porque se metieron. Ok, sí, me refiero que no fue una experiencia muy fuerte, o sea, no fue Ok, directamente sobre mi persona. Sin embargo, para mí el hecho de que se metieran a mi casa al patio, o sea, sí me afectó. O sea, después de esa experiencia, porque ocurrió en la madrugada, yo no podía dormir. Me costaba trabajo dormir, o tan solo dormido escuchaba un sonido, luego me levantaba. Entonces, o sea, creo que esa experiencia, ahora que lo pienso, pues sí me generó un cuadro como de ansiedad. Y la forma en que lo he resuelto, pues fue finalmente, uno, estar como dado de alta en la colonia, en la calle, como en el chat de seguridad de los vecinos. Dos, tener los teléfonos de las patrullas. Tres, ya se mandó a instalar como las protecciones necesarias. Y cuatro, pues ni modo, ¿no? O sea, entender y confiar que la vida es así, que mientras que yo logro obtener ciertas cosas, hay otras personas que les gusta obtenerlas a través de mí. Y pues agradecer, ¿no? Que finalmente solo fue algo material y no fue algo más allá, ¿no? Entonces, hablando del trastorno postestrés, ¿no? Por algo traumático, creo que esto es algo que muchas veces vamos a tener que enfrentar a lo largo de nuestras vidas, lo queramos o no lo queramos. Y, y pues bueno, o sea, un trastorno de este tipo puede durar hasta 6 meses o puede quedarse de por vida. Y creo que va a depender mucho de cada uno, ¿no? Cómo lo seamos atender o ir resolviendo. claro, mencionaste algo que me gustaría retomar y es en cuanto esta reacción que tenemos todos, ¿no? Cuando alguien siente miedo, la reacción natural es ponernos a salvo de eso que provocó miedo, ¿no? Y eso es algo biológico, está inscrito en cada una de las personas y dentro de toda la humanidad hay un instinto que se empuja tal vez un poco por el miedo, tal vez un poco por la experiencia, pero nos ayuda a mantenernos a salvo. Y ese nivel, digamos que por llamarlo de alguna manera sería normal o sano. El problema, como tú bien mencionas, son esos periodos cuando empieza a tener repeticiones o permanencia de la sensación de miedo, ¿no? Ujú. No es normal que alguien viva eternamente con miedo y no es normal que él continuamente se le repita esta sensación. Ahí empieza a haber algo más allá que un simple miedo que puede ser una sensación o una percepción, ¿no? Sí, sí, y bueno, pensando un poco como de alternativas, una de las formaciones que tengo yo es que soy acupunturista, es decir, estudié un diplomado y varios cursos sobre la acupuntura, esta medicina tradicional china, donde ocupan agujas para poder tratar diferentes padecimientos. Y como me dices miedo, pienso en la acupuntura, porque en la acupuntura todas las emociones se relacionan a los órganos y el miedo se asocia con los riñones, ¿no? Entonces pienso que de hecho a mí me ayudó una forma de resolver mi ansiedad por la invasión que tuve cuando entraron a mi casa fue justamente tomar más agua, porque los riñones necesitan agua y cuando tú le das suficiente agua a los riñones, ayudas a que normalicen su trabajo natural y entonces este miedo que ellos son como partícipes vaya como tomando un nivel más normal, ¿no? O sea, que no esté activo todo el tiempo. Y sí, de hecho, o sea, afortunadamente mi proceso fue como una semana y ya ahorita duermo de nuevo súper bien. Ok, pues miren, hay muchas alternativas para empezar a tratar esto de ansiedad. En el capítulo anterior y en este les hemos tratado de proporcionar algunas referencias o algunas opciones. Y yo creo que es interesante pensar cuándo es necesario ir al médico. Si tuvieras que ir a un médico, ¿con qué nos guiaríamos? Pues podría ser cuando nuestro miedo, la preocupación o la ansiedad, que ya la identifiquemos como tal, nos causa malestar y nos cueste trabajo controlarlos, ¿no? O sea, que yo tenga miedo es, decíamos, en un nivel normal o común, siempre y cuando no sea recurrente y siempre y cuando no nos provoque además malestar, ¿no? Y que ese malestar sea persistente. También podemos pensar,
que la ansiedad o el malestar puede llevarnos o derivarnos a otras emociones, a otras sensaciones. ¿Qué te recuerda a emociones, Iván? ¿Qué me recuerda de emociones? Ajá. Me recuerda, además de la acupuntura y los órganos, ahí me recuerda como a ese bagaje que todo mundo deberíamos de tener como las bases para como tener una vida más tranquila, ¿no? Más disfrutable, ¿te suena? Más disfrutable, más como más disfrutable y sobre todo es que ese tema de las emociones es muy amplio, ¿no? O sea, desde el tema de aquí en México, antes, ahorita ya tal vez ya no tanto, pero eres niño, no puedes llorar, no puedes estar triste, ¿no? Eres mujer, tú puedes sentir todo lo que quieras y hacer todo el drama que quieras, ¿no? Ujú. Sin embargo, eso no es una educación, una inteligencia emocional adecuada, ¿no? Definitivamente. Y eso nos va a dar como para un tema de nuestro podcast, ¿no? Sí, de hecho, terminando este tema de ansiedad, esa es nuestra siguiente propuesta, hablar sobre las emociones. En lo personal es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta mucho. Ya les estaremos dando fechas, pero yo creo que será, ¿qué? En 2 semanas, ¿verdad? Porque la siguiente semana vamos a tener a una invitada muy especial. Ya se las presentaremos ese día. Y pues recordarles, ¿no? Que esa sesión también va a ser en vivo, o sea, la vamos a grabar y a transmitir al mismo tiempo, por lo cual si ustedes gustan hacer comentarios o compartir dudas mientras estamos en vivo, pues bienvenidos, ¿no? Claro, y digo, les dejamos abierto el canal de nuestra página en Facebook, en Dropsy, con i latina al final, por lo que nos quieran dar como retroalimentación, sus puntos de vista, nos opinen, nos hagan crecer. Y obviamente, si desean que les planteemos alguna situación a nuestra querida invitada, ya dije algo de avance, estaban abiertos los canales de comunicación. Este podcast está escrito, diseñado y realizado 100% para ustedes. Para ustedes y por nosotros, porque a decir verdad, o sea, tanto Fede como yo tenemos muchas cosas que decir. Entonces, quizás ya para ir cerrando este tema de ansiedad, Federico, o sea, habría que decir, ¿no? La ansiedad en una forma es una respuesta natural que todos tenemos para poder afrontar diferentes eventos de la vida. Involucra como respuestas físicas y respuestas a nivel psicológico, cognitivo. Y es normalmente van a buscar va a buscar salvaguardar, ¿no? Nuestra salud. La ansiedad se vuelve quizás un poco más problemática cuando ese estado de serte quizás una vez a la semana o 2 veces a la quincena, qué sé yo, o sea, dije de nuevo lo mismo, se vive constantemente, ¿no? Y que su persistencia nos provoca y nos produce malestar, ¿no? La frecuencia se incrementa, el malestar se incrementa y es momento de buscar como que una alternativa a este trastorno que ya lo podemos considerar por su frecuencia. Y dentro de las alternativas que tenemos, bueno, también vamos a tener especialistas que pueden apoyarse en alguno de ellos. Si gustan contactarnos directamente, iremos proporcionando algunas referencias para poderles apoyar. Y cuando el tema no sea tan fuerte, o quizás si uno tiene una crisis, pues bueno, nada más recordarles, ¿no? O sea, las ideas que nos han funcionado, que no pretenden ser la solución, pero sí al menos cortar el proceso, pues es tomar un poco de agua, es la famosa respiración que les explicaba la sesión pasada de respiración dragón. En lo personal pudiera ser como probar alguna otra alternativa. Yo también probaría el tema de la acupuntura. Y A mí me ha funcionado también la relajación profunda, que habla de inspirar, exhalar y relajar el cuerpo. Seguramente vamos a ver algo en nuestra siguiente emisión. Síganos, están muy invitados. y pues para concluir, les agradecemos muchísimo su atención, que nos hayan acompañado. Y finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios.
de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa les ayudan a crear una nueva forma de conocimiento propio que les sirve en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook Entropy. Y ahí mismo vamos a dejarles una publicación donde encontrarán las referencias que han formado parte de la información que aquí les hemos compartido. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.